Hola, buenos días. Bienvenidos nuevamente. Mi nombre es Soledad Bravo. Soy de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo de la ANID. Y hoy día vamos a hacer nuestra penúltima presentación. Vamos a hablar de la instalación de capacidades institucionales y la cultura de la ciencia abierta en las universidades chilenas mediante un instrumento que se llama INES Ciencia Abierta. Tengo dos expositores hoy día que debo presentar. El primero es don Pedro Ruz Zúñiga, quien ha trabajado en áreas asociadas al procesamiento y análisis de datos, gestión de proyectos y gobierno de datos. Hoy se desempeña como jefe del Departamento de Fortalecimiento, Capacidades Institucionales y Transferencia de la Subdirección de Redes, Estrategia y Conocimiento de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo de Chile. Es responsable de los instrumentos de la agencia relacionados con la instalación y fortalecimiento de capacidades institucionales en universidades, en áreas de investigación, desarrollo, innovación y emprendimiento, con sus líneas 2030, innovación en educación superior, los llamados INES, de los cuales hoy día vamos a hablar, y las oficinas de transferencia y licenciamiento. Pedro es ingeniero comercial de profesión, convención en Economía de la Universidad de Chile y cuenta con un diplomado en Big Data para la toma de decisiones de la Pontificia Universidad Católica de Chile. El segundo expositor es Tomás Fontana, quien tiene vasta experiencia en vinculación con proyectos de fortalecimiento institucional en universidades relacionados con investigación, desarrollo e innovación y acompañamiento de iniciativas de gestión del cambio en las universidades. Por ejemplo, el instrumento INES, del cual vamos a hablar hoy día. Hoy se desempeña como ejecutivo de acompañamiento estratégico en el Departamento de Fortalecimiento, Capacidades Institucionales y Transferencia de la Subdirección de Redes, Estrategia y Conocimiento de la ANID. Tomás es administrador público y también cuenta con un magíster en Gobierno y Gerencia Pública, ambos de la Universidad de Chile. Y sin más, porque el tiempo vuela, los voy a dejar con Pedro primero y luego con Tomás para que nos hablen de los INES. Adelante, por favor. Muchas gracias, Sole, por la presentación y también a la referencia por la oportunidad de presentar este instrumento. Tomás, te voy a pedir, mientras compartas la presentación. Ahí se ve. Perfecto. Bueno, decirles que la presentación del día de hoy, como ya adelantó Soledad, lo que queremos es generar un contexto para enmarcar este instrumento de INES Ciencia Abierta y que ustedes tengan algunas luces de su desarrollo. Hemos visto también que a lo largo de esta semana, en las distintas presentaciones que ha hecho Anit, se ha hecho mención al instrumento, han surgido algunas preguntas. Entonces queremos que la presentación de hoy día pueda resolver esas preguntas y si no, entiendo que también tendremos el espacio para resolverlas. De todas maneras, en la página de ANIT, ya como hemos hecho esta convocatoria un par de ocasiones, hay información respecto a las bases, videos que hemos hecho de talleres de postulación, también lo mismo formulario de postulación. Entonces también en nuestra página, en el concurso de Ciencia Abierta, van a poder contar mayor información si hoy día quedan con ganas de conocer más respecto a este instrumento. Importante decirles que este instrumento busca instalar las capacidades en las universidades chilenas que les permita alinearse tanto de las políticas de acceso abierto a ANIT como con los estándares de ciencia abierta, estándares internacionales, perdón, de ciencia abierta que se han definido. La presentación está dividida en dos, el contexto general lo entrego yo y la segunda parte la va a hacer Tomás Fontana, que como bien adelantó la Sole, es el ejecutivo de acompañamiento estratégico a cargo de la ciencia abierta. Así que Tomás, vamos nomás con la siguiente lámina. Se ha mencionado también en otras presentaciones que la agencia ANIT es una agencia relativamente nueva y dentro de la Subdirección de Redes, Estrategia y Conocimiento tenemos un departamento que se llama Departamento de Gestión y Seguimiento de Concursos, que es que nos apoya con toda la parte de básicamente el desarrollo concursal necesario para llevar la evaluación de las convocatorias y su posterior adjudicación. Y también al seguimiento de los concursos, ya sea con los cumplimientos que ellos tengan a nivel de informes, cumplimientos financieros, temas de rendiciones, se carga justamente un departamento para todos los instrumentos de nuestra subdirección, es responsable de eso. Y el Departamento de Fortalecimiento de Capacidad Institucional y Transferencia, del cual estoy a cargo, tiene dentro de sus instrumentos, es esos que están ahí en pantalla, que eso los voy a relatar un poco más adelante, pero nos hacemos cargo de todos estos instrumentos que están asociados a fortalecer e instalar capacidades de I+D+I+E en las instituciones de educación superior, centros de investigación e institutos tecnológicos públicos que permitan la vinculación y transferencia de sus resultados a I+D de la sociedad. Entonces acá hay varias de las fuerzas que están un poco más atrás, Tomás, lo siento. Todavía no.
Eso, gracias Tomás. Acá hay varias fuerzas que están detrás de esto, que tiene que ver justamente que nosotros queremos trabajar en generar condiciones en las universidades, modificar sus estructuras de trabajo, transformar las instituciones y obviamente gestionar el cambio para fortalecer y instalar las capacidades que mencionaba anteriormente. Esto implica que los instrumentos que nosotros manejamos a nivel de departamento tienen que ver con la organización, con la cultura organizacional y buscamos obviamente que se modifiquen ciertas conductas o ciertos procesos o ciertos marcos de regulación a la ley de los instrumentos que tenemos definidos para obviamente se generen estas condiciones favorables para el desarrollo de la investigación y desarrollo, la innovación y el emprendimiento. Ahí en pantalla tienen los distintos instrumentos que nosotros somos responsables en el departamento. Aquí el OTL de consolidación de la Oficina de Transferencia Tecnológica. Están los instrumentos que me voy a referir en la siguiente lámina. Y también está toda la línea 2030, que está Ciencia 2030, Ingeniería 2030 y Conocimientos 2030, que son programas que justamente buscan abordar cambios al interior de las instituciones, buscan hacer transformaciones en las distintas áreas temáticas para justamente enmarcarse en este fortalecimiento institucional que se requiere para hacer los cambios que las distintas áreas obviamente van a requerir. Ahora sí tomas la siguiente lámina. En el caso de INES, lo que buscamos es promover la instalación de capacidades institucionales estratégicas en áreas específicas por medio de elementos de gestión de cambio que ayuden a redireccionar la cultura institucional en universidades. Y para esto nosotros tenemos tres instrumentos, el INES I+D, el INES Género y el INES Ciencia Abierta. En el I+D buscamos desarrollar y gestionar innovación basada en investigación y desarrollo, transferencia de conocimiento y tecnología y emprendimiento de base científico-tecnológica. En el de género buscamos disminuir la brecha de género en los ámbitos de I+D más I+E en base científico-tecnológica. Y en ciencia abierta, como les mencioné anteriormente, lo que buscamos es gestionar el conocimiento generado de acuerdo a las políticas de acceso abierto, DANIT y estándares internacionales. Lo que buscamos acá, o la activación de este redireccionamiento de la cultura institucional, por así decirlo, tiene tres ejes principales. Uno, que la propuesta o el proyecto que se desarrolle tiene que recibir la vicerrectoría de investigación o el equivalente funcional, porque es el lugar que nosotros definimos que es el lugar dentro de la organización desde donde se deben impulsar los cambios y transformaciones en aspectos de I+D más I+E, y donde esperamos también se produzcan los cambios en la gobernanza y la investigación. Entonces, como esta lógica estos instrumentos tienen una lógica institucional, necesariamente requerimos de un componente dentro de la estructura que se haga cargo justamente de estos cambios. Adicionalmente, la forma de trabajar estos proyectos tiene que ver con un plan de desarrollo. Y este plan de desarrollo lo que tienen que considerar para cada institución es su propia realidad, que nos digan efectivamente cuáles son sus debilidades, cuáles son las amenazas que tienen hoy día como universidad y también cuáles son sus fortalezas y oportunidades de desarrollo. Lo importante es que nos puedan explicar de muy buena manera en el plan de desarrollo cuál es la situación actual que les va a permitir en un futuro, esperamos no muy lejano, alcanzar justamente las definiciones que tiene cada uno de estos instrumentos. Y en este caso, en Ciencia Abierta, es qué plan quieren desarrollar eso para alinearse justamente con la política de acceso abierto NIR y los estándares internacionales en esta materia. Y ese plan nos va a llevar después a instalar capacidades estratégicas. Y acá es importante que esta capacidad estratégica tiene que permitir en avanzar en las transformaciones necesarias, y en este caso, avanzar con la alineación de la política de acceso abierto, y que en el fondo que es un elemento transversal que tenemos al alero del INE Ciencia Abierta. Entonces, en términos muy simples, lo que estamos buscando acá, y volviendo a la primera idea de la diapositiva, tiene que ver con redireccionar la cultura institucional, hacer los cambios, las transformaciones necesarias para hacer las cosas de distinta manera al alero, obviamente, de las definiciones que tenga cada uno de estos instrumentos. Siguiente diapositiva. Tomás. Gracias. Ahí en la estructura de los proyectos, el relato que tenemos en pantalla tiene que ver justamente con elementos centrales que nosotros estamos definiendo para que estos proyectos se lleven a cabo. Importante, una institución postulante, que son las universidades con 4 o más años de acreditación institucional, que son definiciones que se toman al alero de la Comisión Nacional de Acreditación. Y eso se va actualizando en el tiempo, las universidades van trabajando en aquello en la medida de que básicamente tengan que renovar su acreditación.
Importante que la institución postulante también tenemos una excepción, donde en algunos casos de algunas universidades recientemente creadas, también permitimos su postulación, independiente de que no tenga los 4 años de acreditación, como una forma también de incentivar la instalación de las capacidades en esas universidades. Los proyectos también pueden tener una institución asociada, que pueden ser instituciones chilenas o extranjeras que van a apoyar el proyecto en determinados temas y que eso también forma parte del plan que nos tengan que presentar. Y también es importante que estas propuestas de los proyectos que nos llegan a nosotros como ANIT son presentadas en un formato específico y obviamente, como decía anteriormente, desde la Vicerrectoría de Dirección de Investigación e Innovación o similar. Es importante decir que estas propuestas se establecen en una estructura única, en un formato determinado que, por ejemplo, por cada temática tiene una extensión determinada, de manera que nos permiten causar de mejor manera la evaluación de estas iniciativas. Cada proyecto tiene un director, que es la persona encargada de liderar la gestión del proyecto adjudicado y su plan de desarrollo propuesto, y a su vez cada proyecto cuenta con un equipo de trabajo a cargo de ejecutar y monitorear el proyecto del proyecto adjudicado y obviamente el plan de desarrollo propuesto. Y finalmente este plan de desarrollo, como hacía mencionar en la media anterior, lo importante es que incluya un diagnóstico, que nos diga el estado actual de la situación, evidentemente, como va a indicar Tomás más adelante, que cuente con información y datos que permitan sostener ese diagnóstico. Y también nos interesa que nos digan qué estrategias, qué objetivos y estrategias para desarrollar, para obviamente generar acciones que permitan instalar estas capacidades que nosotros queremos al alero de este instrumento. Siguiente, Tomás. Acá en pantalla tienes las dimensiones que nosotros definimos como parte del desarrollo de línea de ciencia abierta, que son esas dimensiones que nosotros esperamos donde se desarrolla el impacto de la intervención. Estas dimensiones son 4: gobernanza y políticas, entrenamiento y capacitación, infraestructura y servicios, y difusión y redes. Y en cada una de estas dimensiones nosotros esperamos que se ejecuten ciertas acciones o de cierta manera puedan avanzar en ciertas acciones que están representadas en cada una de estas dibujos o iconos que están ahí en pantalla. En gobernanza y políticas, lo que nosotros esperamos es que se establezca una instancia responsable, se genere un plan de desarrollo, un marco reglamentario y que se fortalezcan los mecanismos de monitoreo y gestión institucional. De cierta manera que, muy redundante, pero que se establezca un marco de gobernanza donde se pueda desarrollar la ciencia abierta en la universidad. Y si la universidad ya han avanzado en eso, previo a la presentación del proyecto, la idea es que esto se fortalezca. Eso también es importante destacar. En entrenamiento y capacitación, esperamos contar con planes de capacitación permanente para los miembros de la institución y difusión y articulación interna de las políticas institucionales y de la normativa nacional e internacional. Importante decirle acá también que cuando hacemos esta mención de permanente, acá no se trata de decir que la universidad capacitó una vez en ciencia abierta a cierto grupo de personas, sino que la idea es que se establezcan lógicas de trabajo que permitan justamente que dentro de la institución, ya sea académico o estudiante, tengan muy claro qué es lo que está pasando y que estén al día con los conocimientos que se vayan desarrollando en la universidad al alero de esta materia. En infraestructura y servicios, hablamos de fortalecer las capacidades de uso y gestión de la infraestructura digital, alinear la infraestructura digital a estándares internacionales, que están ahí en paréntesis, y también fortalecer sistemas para demandas de investigación y gestión de datos, y por supuesto facilitar la interoperabilidad de los distintos sistemas que pueden existir dentro de la institución. En difusión de redes, nosotros esperamos que se generen las redes y alianzas para intercambiar buenas prácticas y participar de plataformas de acceso abierto, como también básicamente avanzar en la formación y difusión externa de los componentes de ciencia abierta con comunidades de interés. Como pueden ver, hay distintos, ya hablé de dimensiones, pero hay distintas formas en que la ciencia abierta se puede manifestar dentro de la universidad y en la que justamente nosotros esperamos que los planes de desarrollo que se hacen al alero de los proyectos puedan comprometer acciones específicas para avanzar en las distintas dimensiones que nosotros tenemos definidos en el instrumento. La siguiente, Tomás. Importante decirte cómo llegar a ellas, cómo avanzar en estas dimensiones, y acá nosotros en el instrumento contemplamos 2 horizontes de formulación. Por un lado tenemos el mediano plazo, que son los 2 años subsidiados, que es donde nosotros en la línea de ciencia abierta esperamos que se instalen estas capacidades basales para alinearse a la política de acceso abierto. Evidentemente, cuando hablamos de cambios y transformaciones dentro de las organizaciones, se requiere mirar más allá de 2 años, porque hay cosas que evidentemente toman más tiempo en la gestión de estos cambios. Entonces también esperamos que los proyectos, junto con los 2 años que nos van a decir las actividades que van a desarrollar,
también nos puedan comentar cómo viene cómo se sustenta el proyecto posteriormente, qué pasa después de estos 2 años. Entonces ahí también es importante que las universidades nos informen y nos reporten qué tipo de acciones van a desarrollar después del subsidio, de manera que este financiamiento basal permite instalar capacidad en el tiempo. Entonces es importante decir que esta gestión del cambio que nosotros hacemos de la gobernanza de la investigación tiene que contar con un apoyo de la biblioteca universitaria. Y eso también es importante porque finalmente nos permite, siempre pensando en la instalación de capacidades, nos permite ver que se define una estructura de trabajo que se puede sostener en el tiempo y que evidentemente va a impactar de la forma en que nosotros estamos esperando en las distintas dimensiones asociadas al acceso abierto. Así que eso por mi parte. Ahora, Tomás, te dejo a ti el escenario, así que continúa con la siguiente parte de la presentación. Excelente, Pedro, muchas gracias. Junto con saludarlo a todos ustedes, yo voy a entrar a hablar de aspectos un poco más finos y específicos dentro de este instrumento que Pedro estaba presentando antes que mí. Antes que todo, establecer que este es un proyecto de duración corta, dura 24 meses, y tiene un financiamiento de aproximadamente $250.000 para los 2 años de ejecución. Además, contempla un cofinanciamiento en el cual la institución postulante debe hacer un aporte mínimo del 10% del costo total. Y eso está diferenciado dependiendo de si la institución postulante forma parte del área capital del país o no. Si forma parte del área capital del país, ese aporte debe ser efectivo y con un valorizado voluntario. Y si no forma parte de la capital del país, entonces debe ser efectivo o valorizado según ella determine. Y esto tiene que ver con también apoyar un proceso descentralizador del proceso de inserción de capacidades. ¿Mm? Ahora, estos proyectos se evalúan en 6 rúbricas de evaluación, en 6 criterios de evaluación principales, en los cuales los 3 principales tienen que ver con determinar dónde estamos, hacia dónde queremos ir y cómo vamos a mantener lo que desarrollemos. Estos criterios de evaluación son evaluados por un panel experto compuesto por expertos nacionales e internacionales, con expertise en acceso abierto, en gestión de datos y en ciencia abierta en general. Y además, por determinación del presupuesto de la nación, contempla un ranking separado entre instituciones estatales e instituciones privadas. Lo que nosotros buscamos establecer desde la rúbrica de evaluación, y es lo que se le entrega al panel a la hora de identificar cómo evaluar estas propuestas, es que de los proyectos que resulten adjudicados en este proceso concursal, se establezcan al menos 5 cosas principales. Entre ellas, lo primero es que exista una identificación clara de hacia dónde queremos llegar, y que esa identificación involucre también una capacidad de articular a toda la institución detrás de esos objetivos definidos, de manera que las capacidades no solo puedan desarrollarse en este plazo corto de 2 años de subsidio, sino que además terminado ese se pueda establecer hacia el largo plazo y se pueda proyectar el desarrollo de esas capacidades. Esto involucra, por cierto, un respaldo y compromiso del cuerpo directivo que sea tanto simbólico como práctico, en acciones que permitan darle sustento a la transformación cultural que se está implementando, que se pretende implementar con cargo al proyecto. Y además esperamos, muy importantemente, una generación de estructuras de aprendizaje institucional que permitan sustentar las capacidades generadas en el largo plazo. Y estas estructuras de aprendizaje tienen que ver con aprendizaje en términos de la gestión, cómo lo que hemos estado haciendo funciona en términos de lo que esperábamos lograr con ello, pero también el desarrollo de un aprendizaje práctico de conocimiento, cómo podemos traspasar estas capacidades a los distintos estamentos que participan en la gobernanza de la investigación y, por cierto, hacia aquellos que desarrollan la investigación dentro de la institución. También esperamos un impacto potencial en el ecosistema. Con motivo de la novedad de la política de acceso abierto y de la funcionalidad de este instrumento para poder darle un impulso a su desarrollo, es muy importante que se desarrollen elementos de asociatividad, que se promueva la discusión a nivel nacional, la discusión pública, y que también haya un intercambio de buenas prácticas que permita darle un sustento a todo este desarrollo y hacer avanzar al sistema en su conjunto. Pero también un proceso formativo que esté
más o menos compartido entre las instituciones, de manera que vayamos avanzando juntos, pero también en elementos comunes. Y por último, planes implementales con focos claros de desarrollo, en los cuales las actividades que se estén desarrollando estén íntimamente vinculadas con los hitos que se pretenden para lograr los objetivos de los proyectos y con las metas de los indicadores que se ponen para ver de qué manera estamos avanzando en la consolidación de estas iniciativas, particularmente en términos de proceso y de resultados. Durante las dos convocatorias que llevamos a estas alturas del proceso, tenemos adjudicados 18 proyectos en dos convocatorias, 2021 y 2022. De estos 18 proyectos, tenemos 13 universidades que están fuera de la región metropolitana, lo cual es una mayoría de lo que hemos adjudicado y asegura que haya efectivamente una discusión nacional, y 10 universidades que pertenecen al Estado. Actualmente tenemos una convocatoria en proceso de evaluación, la cual esperamos tener resultados prontamente, pero que entrarían también a este pool de universidades que ya han iniciado la ejecución de proyectos en esta arista. Ahora, a este momento tenemos solo una evaluación intermedia de resultados para la convocatoria 2021, y en esa podemos visualizar que hay énfasis de ejecución principalmente en gobernanza y en el advocacy. En términos de gobernanza, esto ha presentado logros en términos de lograr una gobernanza institucional para la ciencia abierta, pero incluyendo el proceso de promulgación de políticas de acceso abierto, ya sea en estado acabado, o sea, con resoluciones que las oficializan dentro de las universidades, o en el proceso de llegar a ello. Dentro de esto hemos tenido formas distintas de establecer esas políticas, por ejemplo, políticas que están establecidas de manera independiente, pero colaborativas con las políticas de investigación, modificaciones a la política de investigación que involucran cláusulas o cuerpos dentro de la misma política que habla sobre el acceso abierto, y por supuesto protocolos y otras formas de hacer bajadas de esta gobernanza. Hemos también visto o visualizado la generación de una red de ciencia abierta, y esa red de ciencia abierta involucra a los proyectos tanto de la convocatoria 2021 como 2022. A través de esa red, conversatorios con expertos internacionales que ha permitido propagar el conocimiento sobre ciencia abierta en Chile, seminarios y notas de prensa. También mucha conversación a alto nivel directivo que ha permitido extender las prácticas. Y la planificación e implementación de procesos formativos, principalmente en los equipos de trabajo y a través de cursos asincrónicos, pero también, por ejemplo, a través de diplomados, en el caso de uno de nuestros beneficiarios, a través de generaciones colaborativas de contenido, en otros casos dentro de los proyectos 2021. Ahora bien, los principales desafíos que vemos hacia el futuro como sistema es, a través de estos instrumentos, buscar la manera en que las instituciones logren consolidar los equipos de trabajo de manera permanente, a través de sus propias acciones de sustentabilidad, pero también con el apoyo de la NIT. Ver cómo abordamos con motivo de la política de gestión de datos que está sacando la NIT, los asuntos de data stewardship y los planes de gestión de datos en las universidades, y por supuesto avanzar en un cambio cultural que desde este primer término donde estamos, con este pequeño impulso que estamos haciendo con un instrumento, logre abarcar hacia los estudiantes de posgrado y hacia los investigadores, de manera de ir consolidando el cambio cultural en el largo plazo. Con eso doy por finalizada esta parte de la presentación y quedamos atentos a sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Tomás. Muchas gracias, Pedro. Para nosotros el INE siempre ha sido un instrumento súper novedoso. Y nada, un par de preguntitas para poder ahondar en el punto. ¿Qué es lo más complejo para las universidades cuando empiezan a ejecutar los proyectos de instalación de capacidades en ciencia abierta? ¿Cuál es el nudo central que tienen que destrabar? Esa para entrar en materia. Te la dejo a ti, Tomás. Perfecto. Yo diría que hay dos grandes nudos que destrabar. Por una parte es
es muy importante subir a todos los actores críticos al carro, y eso muchas veces es más complejo de lo que aparece desde las oficinas centrales. Hay una necesidad coordinadora detrás de la manera en que tiene que ser planteado el proyecto y ejecutado particularmente, que a veces en la práctica se va encontrando con ciertos ripios. Pero además hay un asunto de disponibilidad de capital humano para el desarrollo de este tipo de iniciativas, que los procesos formativos en el largo plazo de alguna forma deben llegar a suplir, pero que en el inicio de estos proyectos ha significado algunos retrasos en aspectos específicos de lo que las universidades habían originalmente planificado realizar. Ok, muchas gracias. Luego, nosotros sabemos que cuando se ejecutan los proyectos INES aparecen todas las heterogeneidades del sistema. Universidades que lo hacen muy bien, universidades que les cuesta mucho más llegar a algunos o cumplir algunos compromisos que estaban esbozados en los proyectos. ¿Qué dirían ustedes que deberíamos hacer desde la agencia para efectivamente ir cerrando brechas? ¿Cuál de los dos? No, Tomás está más al tanto del avance de los proyectos. Si es necesario, te complemento. Ok. Ok, preferiría eso. Es una pregunta muy complicada de abordar. Involucra también aspectos estratégicos y de lineamientos que no están quizás tan al alcance del nivel en el que estoy yo. Eh, Efectivamente, la premisa es cierta, y dentro de eso hay muchos aspectos que debemos reforzar para poder lograr llegar a ellos. Lo cierto es que no podría establecer cuál es el mecanismo para avanzar en ese sentido. Siento que es algo mucho más institucional, independiente de cómo la ejecución haya sido realizada. En términos de la ejecución, efectivamente hay una heterogeneidad, y esa heterogeneidad es tratada caso a caso precisamente porque las condiciones basales son. Lo importante para el instrumento como instrumento es apoyar la política de acceso abierto, y de esa manera también generar las bases para que en el país exista una discusión. Entonces, independiente de los éxitos que cada proyecto en sí mismo logre en términos de lo que comprometió, en términos de la política de acceso abierto, lo trascendental de la convocatoria es apoyar que exista la posibilidad de que sea implementada. Y independiente de esa heterogeneidad, y ese es el punto de plantearlo, el solo hecho de que exista esta discusión, existe una discusión pública, puede acceder remotamente a contenido, a información al respecto, existan notas de prensa, existen conversatorios, existen seminarios, es un gran avance para apoyar esa implementación. Eventualmente, incluso si los proyectos no lograran alcanzar los objetivos que inicialmente se habían trazado, la sola existencia de esa información pública, esa discusión pública, les permitiría a esas mismas universidades lograr los desarrollos en algún mediano plazo hacia el futuro. Ahora, cómo eso se pondera al finalizar los proyectos, eso es algo que todavía está por visualizar. Llevamos 16 meses de ejecución de la primera convocatoria que pusimos en este tema, y la manera en que eso se pondere, entiendo que todavía está a algún plazo de establecer. Quizás, Pedro, podrías profundizar más sobre eso. Gracias, Tomás. Claro, hiciste una pregunta bien difícil, Sole, pero, pero también esperaría, complementando lo que indica Tomás, es que es muy importante el compromiso institucional en la materia. Eh, y por eso está siempre detrás de nuestro discurso, y cuando revisamos los proyectos, esta lógica de la instalación de capacidades tiene que ser permanente. Muchas veces esto radica también en personas particulares, y no tanto en procesos, cuestiones que tienen que estar instaladas independiente de las personas a cargo. Obviamente las personas son muy importantes y sus capacidades también, pero entendía que a nivel de compromiso institucional y cómo esto se puede prolongar en el tiempo, te diría que es casi que uno de los ejes principales para pensar que esto finalmente va a tener un buen puerto.
Y ahí la heterogeneidad que mencionas tú efectivamente nos pasa en los proyectos hoy día, proyectos que andan, no tengo ganas de comparar, pero obviamente mejores que otros, otros tienen circunstancias institucionales mejores que otros, el nivel de compromiso, muchas veces también nos ha pasado que los cambios de autoridades han impactado justamente en el desarrollo de los proyectos. Entonces ahí, en la lógica de este cambio cultural que nosotros estamos diciendo, el compromiso de la institución para avanzar es importante. Y lo que hemos visto también con el pase que me dio Tomás es que efectivamente que hay una lógica de consolidación que estamos estudiando que tiene que ver justamente de cómo podemos avanzar en el apoyo a los mismos proyectos para que justamente podamos seguir acompañando toda esta transformación que nosotros estamos esperando. Pero de eso no tenemos mucha novedad ahora porque estamos en la formulación presupuestaria, tenemos que dar distintas vueltas, pero también está al alero de nuestra revisión, dado los resultados que se han tenido los proyectos y efectivamente lo que nosotros también estamos esperando como un logro que permita apoyar la política de acceso abierto desde la universidad. Entonces, ha sido parte también de las conversaciones que hemos tenido y es algo que sí, está ahí en nuestro radar y que es de nuestro interés poder consolidar todo lo que se ha hecho y todos los avances que han tenido la universidad a la fecha. Muchas gracias. Yo sé que la pregunta es complicada porque efectivamente requiere la articulación de un montón de variables y la voluntad de un montón de actores, porque el tema de la ciencia abierta es complicado, requiere efectivamente el consumo y el concurso de mucha voluntad, de ser. Nada, tengo una última consulta y tiene que ver fundamentalmente con, es más bien anecdótica, clase. Algunos buenos ejemplos de buenas prácticas que ustedes puedan citar de nuestros proyectos de INES. Solo para ilustrar que efectivamente hay universidades que han encontrado el modo, la forma de hacer una buena instalación de capacidades de ciencia abierta en sus instituciones. Uy, Sole. Yo sobre eso haría acento en que estos son procesos largos de tiempo, que tenemos información sobre solo 11 meses de ejecución de proyectos de 24. Siento que es un poco complejo establecer como buena práctica cualquier cosa que haya sucedido dentro de 11 meses en una trayectoria de largo plazo de cambio cultural. Hemos visto cosas que han sido muy funcionales y destacables, pero yo esperaría hasta el final de los proyectos para llamarlos buenas prácticas. Por ejemplo, hemos visto procesos de estudios y de benchmarking que han terminado en políticas de investigación. Y voy a tratar de no nombrar universidades precisamente en el espíritu de lo que decía recién. Y que como parte de eso de benchmarking se han visto cosas que han llevado a los proyectos a cambiar lo que originalmente pensaron que iban a intervenir y adecuarlo a escenarios que le parecen más funcionales dadas sus políticas de investigación propias. Porque dentro de este sistema universitario, evidentemente, hay universidades que tienen énfasis en distintos tipos de cosas y hay cosas que les son más funcionales que otras. Hemos visto, por ejemplo, también un efecto de conexión, que es consecuencia de las dimensiones del instrumento, que ha llevado a las universidades a ir codo a codo haciendo desarrollos conjuntos, y eso lo vemos muy valorable. Esos desarrollos conjuntos abarcan hasta procesos formativos en último plazo, pero en primera instancia tiene que ver principalmente con la difusión y con la generación de seminarios, con cofinanciar la traída de expertos que permiten también darle un impulso al desarrollo del tema en Chile como país y por lo tanto a complejizar la discusión respecto a la política de acceso abierto que estamos teniendo y eventualmente complejizarla en el largo plazo. Hay muchas cosas que son destacables en ese sentido. Yo no sé si llamarlo buenas prácticas, me parece que dado este término de ejecución, repito, es un poco eh, aventurado hablar todavía en esos términos. Ok, Pedro, si quieres compañero. complementar. Pedro. No, es que creo que lo abordaste todo, Tomás. Lo que sí, cuando hiciste mención en la presentación a la Red Nacional de Ciencia Abierta, yo creo que por ahí hay un avance importante respecto a que se hable de este tema de una manera más abierta y que efectivamente las universidades pueden compartir justamente su experiencia.
del desarrollo del proyecto, que eso también lo encontramos positivo. En el fondo, cuando en el fondo hay cosas que le costaron más a una universidad y transmitir esa experiencia para el desarrollo del proyecto, también es parte que esas cosas así nos ponen súper contentos, porque de cierta manera se transmite el conocimiento no solo específico, sino también de cómo se hace la gestión. Entonces, en línea con lo que dice Tomás, claro, no sé si buenas prácticas, pero efectivamente el desarrollo de los proyectos ha permitido generar cierto tipo de actividades que van en función de los objetivos que tenemos definidos dentro de la convocatoria, y que efectivamente, si se mantiene a largo plazo, vemos con muy buenos ojos que este tema puede quedar súper instalado en la universidad. Así que es un camino bien largo que hay que recorrer, pero efectivamente se han desarrollado acciones que nos permiten pensar de que esto puede seguir avanzando en el tiempo. Así que por ese lado esperamos la conclusión de estos 2 años de la primera convocatoria, para tener todas las lecciones aprendidas y cómo evidentemente encaminar a los siguientes ciclos que están en desarrollo. Así que estamos en eso en este momento, y el segundo semestre probablemente va a ser para nosotros muy intensivo en ver cómo se están finalizando esos proyectos. Ok, muchas gracias. El INE es súper desafiante como instrumento, porque implica instalación de capacidades y cambio cultural en las instituciones. Y esos son procesos largos e intensivos en todo. Así que nada, les agradezco muchísimo la presentación, las explicaciones y las respuestas a preguntas que son complejas y difíciles. Así que muchas gracias, y le dejo el paso a Federico.